Hola, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta presentación de glucocorticoides. Este es un tema fascinante y espero que les guste porque en realidad es uno de los dos grupos de antiinflamatorios importantes que se usan en veterinaria. Y vamos a empezar haciendo aquí un recordatorio fisiológico rápido para refrescar algunos conceptos y vamos a empezar diciendo que los corticoides pues son todas aquellas hormonas que tienen un núcleo común esteroidal que proviene del colesterol, que es en realidad el precursor de todos ellos en el cuerpo, y que se producen en la corteza de la glándula adrenal. Como ven en esta imagen, la corteza adrenal secreta por una parte mineralocorticoides y en concreto la aldosterona, que es el más importante de ellos, y glucocorticoides y en concreto podríamos hablar del cortisol. Me gusta esta imagen porque les ayuda a recordar que el cortisol junto con la epinefrina, que al ser liberada también a la sangre pues se podría considerar como una hormona, pues estas dos son las hormonas del estrés. Es decir, que se van a liberar de la glándula adrenal en más cantidad cuando el cuerpo pues está en una situación de estrés. ¿Y qué entiende el cuerpo pues, por estrés? Pues ahí lo tienen en la parte superior izquierda. Ven que son situaciones pues de trauma, shock, un ejercicio, una enfermedad, un dolor, hambre, hipertermias, cirugía, en fin, todas esas situaciones en que el cuerpo pues está en una situación de alarma y como ven pues la respuesta es liberar epinefrina, que tiene una acción inmediata haciendo que aumente la presión sanguínea y los niveles de glucosa en la sangre, y esto lo hace la epinefrina de forma rápida, pero también se libera aldosterona y cortisol, y estas hormonas pues tienen un efecto, si quieren, más lento que la epinefrina, pero mucho más prolongado, pero en realidad pues hacen acciones pues muy similares. Aquí por ejemplo también han incluido un aumento de la presión sanguínea y un aumento de la glucosa en la sangre, que son otras que son las mismas acciones que hace el cortisol y que hace la epinefrina, pero de forma más rápida. Otra cosa importante que me gusta de esta imagen es que se muestra que la liberación de los corticoides está bajo el control de otra hormona, que es la ACTH, que ahí tienen, y eso es la abreviación de la hormona adrenocorticotropa, que se producen, como ven, en la glándula pituitaria anterior, y de ahí se libera a la sangre y llega a la glándula adrenal. En esta otra imagen se ve que los niveles de la ACTH en el transcurso de 24 horas del día pues está representada como la línea en negro aquí en este gráfico, y como ven pues las concentraciones en plasma del cortisol van muy paralelas a las de ACTH. En esta imagen vean también que en las horas de la mañana cuando nos despertamos pues las concentraciones de los dos suben. Obviamente pues cuanta más actividad tiene el cuerpo, más se necesita el cortisol para subir la presión sanguínea y pues preparar el cuerpo para responder a ese aumento de actividades que estamos realizando y que suelen por lo general pues ser mayores en las horas de la mañana. Otra cosa importante que tienen en el esquema en amarillo de superior es que existe lo que se llama una retroalimentación negativa del cortisol sobre la pituitaria y el hipotálamo, de tal manera que si las concentraciones de cortisol estuviesen muy altas en la sangre, pues estarían diciéndoles a estos centros superiores del sistema nervioso central que no sigan dando la orden para liberar más cortisol a la sangre. Esto veremos que es muy importante porque si damos glucocorticoides durante mucho tiempo, pues no se va a liberar la hormona ACTH y a la larga pues la corteza de la glándula adrenal se va a acabar atrofiando. En el cuerpo en realidad todo lo que no se usa pues acaba atrofiándose, y en este caso pues el mecanismo ese de retroalimentación negativa pues sería la causa. Los dos corticoides naturales que produce la corteza de la glándula adrenal, aparte de los andrógenos que aquí no los vamos a hablar, pues hemos dicho que son la aldosterona y el cortisol. Como ven en esta tabla pues la aldosterona solo tiene actividad mineralocorticoide, es decir, que retiene sodio en el riñón y lo hace a cambio del potasio, y como ven carece de actividad antiinflamatoria. La otra hormona sería el cortisol o cortisona,
y que se usa como hormona referente para comparar la potencia de todos los corticoides sintéticos que se han producido. Como ven ahí, el cortisol se le asigna una potencia arbitraria de 1 para la actividad mineralocorticoide y antiinflamatoria, y a todos los demás pues se les asigna una potencia relativa cuando se comparan con el cortisol. Si por ejemplo vemos la prednisolona, pues vean que tiene la misma actividad mineralocorticoide, pero sin embargo una misma dosis que el cortisol sería 4 veces más potente como antiinflamatorio. En esta tabla también tienen reflejada la duración del efecto después de una administración, y como veremos posteriormente, esta es mucho más larga de lo que se esperaría en base a la farmacocinética de la mayoría de esos corticoides en el cuerpo. También vean que hay una cosa importante en esta tabla, y es que se muestra que en realidad todas las prednisolonas son las únicas del grupo que sirven en la clínica para hacer tratamientos de un día sí y otro no. Y esto veremos que tiene muchas ventajas si vamos a hacer tratamientos crónicos de meses, o incluso a veces de por vida, ya que en realidad estos son este sería el tratamiento que va a presentar menos efectos secundarios, que son muchos y veremos posteriormente en terapias crónicas. En esta diapositiva tenemos algunos de los usos más corrientes de los glucocorticoides, y que básicamente los podríamos dividir en 4 principales y que tienen ahí en amarillo. Como ven, se usan como antiinflamatorios. En procesos alérgicos, en realidad una alergia es un proceso inflamatorio cuyo origen es un alergeno, y normalmente pues los separamos de otro tipo de inflamaciones, porque en realidad el espectro de los mediadores de la inflamación que inhiben los glucocorticoides es mucho mayor que el grupo de los AINES, y los AINES pues en realidad no sirven para tratar alergias. Algunas de las alergias corrientes que podríamos citar en animales pues son por ejemplo el EPOC del caballo, o la bronquitis crónica del perro, o el asma del gato, y el otro gran grupo de alergias en los animales se manifiestan como problemas de piel, dermatitis, como por ejemplo la atopia del perro. Otro de los usos corrientes es como inmunosupresores. Aquí se usan, por ejemplo, para tratar enfermedades autoinmunes. Y por último, pues tendremos el shock. Vean que también hay otras enfermedades donde se van a usar, que no son tan corrientes en los animales, pero que también requieren del uso de corticoides, como por ejemplo los linfomas, traumatismo del sistema nervioso central, sobre todo de la médula espinal, para bajar por ejemplo el calcio sanguíneo rápidamente, en el Addison, y en humanos pues es muy corriente cuando se hacen trasplantes de órganos. En esta tabla tenemos una lista de algunas de las condiciones concretas en perros y en gatos donde se usan los glucocorticoides, y como ven se las han clasificado en base al órgano o sistema que se afecta. Si hay una flecha amarilla, pues está refiriéndose a procesos alérgicos. Como ven, se manifiestan normalmente como problemas dermatológicos o respiratorios. Y ahí tenemos el asma de los gatos, la bronquitis crónica de los perros, la dermatitis atópica o alérgica a pulgas, la dermatitis por reacciones a algunos fármacos, etcétera. Si hay una flecha roja, se trata de un problema autoinmune o cancerígeno. Y ahí tienen algunos ejemplos, como son el granuloma eosinofílico del perro, la anemia o trombocitopenia inmunomediada, la leucemia y el linfosarcoma. Si la flecha es de color verde, pues tenemos problemas de índole inflamatorio, como por ejemplo la estomatitis o gingivitis felina, la colitis ulcerativa, la glomerulonefritis, la uveitis y coriditis o coroiditis aguda. Y por último, pues tenemos con la flecha violeta pues los problemas de shock, y ahí pues podríamos poner como ejemplo el infarto de origen cardíaco, o de origen neurógeno por un trauma. Y actualmente parece que los glucocorticoides no mejoran el pronóstico en pacientes que han tenido un traumatismo cerebral, entre otras cosas porque se eleva la glucosa mucho, y eso en sí se ha visto que es perjudicial para el metabolismo de las neuronas. Se ha visto que en personas con coma por un trauma cerebral, los glucocorticoides en realidad empeoran la perfusión cerebral
y los pacientes, pues si se van a recuperar, tardan mucho más tiempo en recuperar la función cognitiva. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando usamos los glucocorticoides? Pues lo primero que podríamos decir es que los corticoides lo que van a hacer no es curar la enfermedad que tiene el animal, simplemente pues van a paliar o controlar los signos clínicos del problema sin en realidad atacar o eliminar la causa del mismo. Se trate, por ejemplo, de una alergia o una enfermedad autoinmune o un linfoma, por citar algunas de las que acabamos de ver en la lista anterior. Quizás la única excepción que aquí podríamos decir es la enfermedad de Addison, en que el problema es que la glándula adrenal pues no está produciendo cortisol. Por tanto, lo que habría que plantearse a la hora de usar los glucocorticoides es que, como no van a curar el problema, pues cuál es el objetivo del tratamiento. Entonces ahí tenemos algunos de los ejemplos. Un objetivo terapéutico sería, por ejemplo, que si estamos tratando una anemia hemolítica, pues hacer que el hematocrito se recuperase y pasara del 15% al 25% y se mantenga pues a ese nivel. Si se trata, por ejemplo, de una alergia en un caballo, un EPOC, pues el objetivo pues sería eliminar o reducir, si quieren, los síntomas de disnea, de intolerancia al ejercicio y en general pues todos los síntomas relacionados con la insuficiencia respiratoria que causa el EPOC y que desapareciesen esos síntomas pues en 1 o 2 semanas. Otra sería, por ejemplo, que si hay una artritis, pues se logre que el líquido sinovial se vuelva normal. Otro, por ejemplo, que si es un perro que tiene una atopia, una dermatitis alérgica, pues el objetivo podría ser que deje de rascarse las patas, el hocico de forma constante y que si tiene lesiones de piel, pues que esas remitan, desaparezca lo que sería, por ejemplo, el eritema, la alopecia y básicamente todo el tipo de lesiones secundarias que se pueden producir por el rascado. Lo normal es que después de dar una dosis inicial o de inducción que nos permite remitir esos síntomas y lesiones del problema, pues lo ideal es que a continuación disminuyamos la dosis de forma progresiva, sin dejar que vuelvan a aparecer esos signos y lesiones de la enfermedad. Cuando tengamos que hacer tratamientos largos, que incluso pueden ser de por vida, pues lo ideal sería usar la dosis mínima terapéutica que mantenga a raya ese problema. Ahí tenemos otra opción, pues sería que si el problema es localizado, como en una articulación o por ejemplo en un sitio concreto de la piel, o si se trata de una alergia respiratoria, pues se podría dirigir el tratamiento a ese sitio concreto sin tener que dar corticoides por vía sistémica. Eso obviamente pues requiere de un uso de dosis mucho menores si las vamos a localizar en el sitio donde está el problema y por consiguiente pues los efectos secundarios adversos del tratamiento a largo plazo pues no se van a producir. Otra consideración muy importante que hay que tener siempre presente cuando se usan los glucocorticoides es que cuando se dan a dosis antiinflamatorias y sobre todo a dosis inmunosupresoras, pues va a existir un riesgo de que se diseminen infecciones que pueden estar ahí latentes, ya sean víricas, fúngicas, de sarna, y en estos casos, pues si se emplean los glucocorticoides, siempre había que hacerlo con un tratamiento etiológico que vaya destinado a atacar ese agente patógeno. ¿Cómo vamos a calcular la dosis necesaria de un glucocorticoide para tratar alguno de esos procesos patológicos que acabamos de citar? Lo primero sería partir por saber cuál es la concentración de cortisol necesaria que tiene que existir en el cuerpo para que cumpla sus funciones fisiológicas y a partir de esa concentración calcular las dosis que serían necesarias para obtener pues un efecto simplemente de reemplazo en el caso de que faltase el cortisol o de tipo antiinflamatorio o inmunosupresor o para el shock. Entonces, como ven ahí, aunque no se puede generalizar,
la producción en general de cortisol en perros está alrededor de 1 miligramo por kilo al día. Entonces esa cantidad, que es la que está produciendo la glándula adrenal, pues siempre debe estar presente en el animal y por tanto pues sería la cantidad que podríamos considerar como de reemplazo en caso de que la glándula adrenal estuviese dañada y no produjese el cortisol. Como el cortisol no se emplea en la práctica, pues lo que vamos a hacer es emplear otros glucocorticoides a dosis equipotentes. Entonces ahí hemos puesto, por ejemplo, que si usásemos la prednisolona, pues habría que aplicar una dosis de 0,2 miligramos por kilo por día por vía oral, que al ser de 4 a 5 veces más potente que el cortisol, pues equivaldría a dar una dosis de 1 miligramo por kilo por día de cortisol. Vean que si existiese una situación de estrés, pues los requerimientos obviamente van a aumentar y esa dosis pues habría que incrementarla. Por ejemplo, para una cirugía, pues la dosis de prednisolona que tenemos ahí de reemplazo habría que multiplicarla entre 5 y 20 veces por encima de la de reemplazo. En esta otra diapositiva vemos cuáles serían las dosis farmacológicas de la prednisolona que habría que dar para obtener un efecto de reemplazo, un efecto antiinflamatorio, incluidas las inflamaciones de tipo alérgico, por otra parte, las de inmunosupresión y las de shock. Como ven, la dosis antiinflamatoria es de 4 o 5 veces por encima de las de reemplazo. Las inmunosupresoras son de 16 veces las de reemplazo, es decir, 3 veces por encima de las antiinflamatorias, y las de shock están hasta de 120 o 150 las de reemplazo. Por tanto, si empezamos viendo las dosis que se manejan para inflamaciones, pues se multiplica el reemplazo por 5 y tenemos una dosis de 1 miligramo por kilo por día de prednisolona. Normalmente los protocolos de uso de corticoides tienen una dosis de inducción o inicial, cuyo objetivo, como decíamos anteriormente, es controlar los signos. Después se pasa a una dosis de mantenimiento, que lo ideal sería que fuese aquella dosis menor que mantiene a raya los signos y lesiones del problema. Y se podría hablar de una última fase de retirada si creemos que se ha curado el problema y ya no es necesario usar los glucocorticoides. Pero como digo, eso es impredecible y muchas veces pues en los tratamientos hay que volver a implementarlos porque reaparecen los signos. Aquí vean que la dosis inicial es de 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas y eso normalmente pues se usa por 5 o 7 días para lograr que remitan los signos, por ejemplo, como decíamos anteriormente, que desaparezca el prurito si el problema es una dermatitis alérgica, y después se baja a la dosis de mantenimiento. Aquí tenemos que podría ser de 0,55 miligramos por kilo cada 2 días, es decir, cada 48 horas. Eso obviamente pues es arbitrario. Lo ideal sería, como digo, usar la mínima dosis que controle el problema. Como ven en los gatos, pues las dosis que se manejan por lo general son el doble que en los perros, porque los gatos pues tienen muchos menos receptores de glucocorticoides. También hablaremos un poquito a continuación de las formas de depósito, como son la metilprednisolona acetato, que se usan una sola vez, pero que su efecto perdura entre 1 y 3 semanas. Si ya pasamos a hablar de las dosis inmunosupresoras, vean que son 16 veces las de reemplazo, es decir, de 3 a 4 veces las antiinflamatorias, y para la prednisolona pues sería de 3 miligramos por kilo al día. E igualmente, que decíamos para la inflamación, los protocolos manejan una dosis inicial o de inducción más alta y después se baja una dosis de mantenimiento una vez que los signos o las lesiones más aparatosas pues han remitido. Por último, pues tenemos las dosis de shock, que como ven son las más altas, de hasta 120 veces las de reemplazo, pero que en dosis únicas pues no producen los efectos adversos peligrosos
que veremos a continuación que tienen los glucocorticoides. Aquí tienen una pequeña tablita que básicamente recopila las dosis de prednisolona que acabamos de mencionar anteriormente y que son las que normalmente se manejan en perros y en gatos. Si lo que buscamos es un efecto simplemente de reemplazo fisiológico, en caso de que la glándula adrenal no estuviese produciendo el cortisol, tendríamos que dar entre 0,05 y 0,25, es decir, hablamos de alrededor de 0,2 miligramos por kilo de peso vivo al día, que sería equivalente obviamente a dar 1 miligramo por kilo al día de cortisol. Si queremos dar una dosis antiinflamatoria, pues habría que subir esa dosis 4 o 5 veces, es decir, 1 miligramo por kilo y día. Para la inmunosupresora decíamos que estaba 16 veces por encima de la de reemplazo o 3 veces la antiinflamatoria, es decir, 3 miligramos por kilo al día. Y por último tenemos las de shock, que sería 120 veces la de reemplazo, o si hacen el cálculo, eso daría 30 miligramos por kilo en dosis únicas. Si miramos los gatos, vean que las dosis antiinflamatorias e inmunosupresoras que se suelen manejar están 2 veces por encima de la de los perros, y eso se debe, como digo, a que tienen aproximadamente la mitad de los receptores de los glucocorticoides. En caso de que se pensara retirar el tratamiento, acuérdense que esto pues no se puede hacer de golpe, sobre todo si el tratamiento ha sido por más de 2 semanas. Como tienen ahí, cualquier dosis antiinflamatoria que esté por encima de 0,5 miligramos por kilo al día o equivalente de cualquier otro glucocorticoide y que se dé por más de 2 semanas, pues se va a considerar una terapia crónica que puede suprimir el eje entre el hipotálamo, la pituitaria y la glándula adrenal. Como decía anteriormente, en terapias crónicas, lo ideal para que no se produzca esa supresión del eje hipotálamo, pituitaria e hipófisis es que se hiciese una terapia en días alternos que permitan al eje recuperarse. Y esto pues solo sirven para los corticosteroides de baja duración, específicamente para las prednisolonas. Entonces, normalmente lo que se hace es que la dosis que habría que dar diariamente, pues se da al doble en un día sí y otro no. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, que en vez de dar 100 miligramos cada 24 horas, podríamos dar 200 miligramos cada 48 horas, es decir, un día sí y otro no. Y eso va a permitir que el día que no se use el corticoide, pues se libere cierta cantidad de hormona ACTH y no se produzca la atrofia de la glándula adrenal. Vamos brevemente a hablar sobre las pautas para retirar el corticosteroide. Hemos dicho que si la terapia ha sido crónica por más de 2 semanas, pues no se debe retirar bruscamente, porque lo que podría ocurrir es una crisis por 2 cuadros distintos. Por una parte, al no producirse cortisol, porque la glándula adrenal se ha podido atrofiar, tenemos un estado de hipoadrenocorticismo, y al no haber cortisol se puede producir en cualquier momento un colapso circulatorio ante una situación de estrés. Acuérdense que el cortisol pues mantiene lo que sería la presión sanguínea en el cuerpo junto con la epinefrina, y también libera glucosa cuando el cuerpo pues necesita un aporte de energía. Se puede producir también un síndrome de retiro, en que tenemos un animal con náuseas, vómitos, letargo, piresia, dolor muscular, prácticamente todo lo contrario que produce el cortisol cuando está ahí. Si el cortisol remite esos síntomas, hace que el animal pues se sienta mejor y no presente esa sintomatología, pues ahora si falta el cortisol se va a producir todo lo contrario. Normalmente lo que se suele hacer es disminuir la mitad de la dosis que se ha estado dando en semanas sucesivas hasta que se llegue a una dosis de 0,2 miligramos por kilo al día, y de ahí ya se pasa a dosis alternas hasta que se retira completamente el tratamiento. Aquí tenemos algunas pautas de retirada, por ejemplo de la prednisolona, cuando se está dando por vía oral.
y como ven, si el tratamiento ha sido muy largo, pues se aconseja que la retirada sea muy lenta, de hasta en 7 semanas. Ahí tienen un protocolo de retirada muy conservador, otro conservador y otro intermedio. Normalmente, ya les digo, como viene en la frase de abajo, lo que se suele hacer es disminuir la dosis a la mitad en semanas sucesivas hasta que se llega a 0,2 miligramos por kilo, y de ahí se pasa a dosis alternas hasta que se retira completamente. En las siguientes diapositivas lo que vamos a hablar es del mecanismo de acción, que es importante para entender el efecto que producen en todos los órganos del cuerpo, y vamos a dividirlos por lo que ocurre a nivel del metabolismo, de los azúcares, de las grasas, de las proteínas, lo que se manifiesta a nivel del sistema nervioso central, sistema cardiovascular, musculatura y sangre. Empezando por el metabolismo, lo que van a hacer es favorecer la gluconeogénesis, que como ven es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, es decir, de aminoácidos y triglicéridos. Y esos aminoácidos pues van a venir sobre todo del músculo. Ahí mismo pues ya tienen la explicación de por qué en tratamientos crónicos pues se va a producir una atrofia de los músculos, porque es de donde más proteínas se saca cuando hay un exceso de corticoides que lo demandan. La glucosa aumenta en sangre e indirectamente también eso va a elevar la producción de insulina. Entonces ahí tienen el motivo por el que no se deberían de usarse en pacientes que son diabéticos, sobre todo, como veremos, el caso de los gatos, que son más susceptibles que los perros a los efectos adversos de los corticoides, sobre todo cuando ya se ha desarrollado un síndrome de hiperadrenocorticismo. Si ven, las proteínas se movilizan y catabolizan en todo el cuerpo, excepto en el hígado, y una de esas proteínas es el colágeno, que es necesaria para reparar heridas, para sintetizar la matriz ósea del hueso, para la síntesis y recambio de las capas de la piel, y eso pues va a explicar que los glucocorticoides pues retrasen, por ejemplo, la cicatrización de las heridas, y en tratamientos crónicos hacen que la piel pues se haga muy lábil, delgadita, por decirlo de alguna manera, y también que favorezcan lo que sería la osteoporosis en los huesos. Con respecto a las grasas, pues lo normal es que se va a producir una relocalización del tejido adiposo, como veremos a continuación, y como tienen ahí las consecuencias que tienen sobre la inhibición de esos procesos anabólicos, sobre todo de las proteínas, es que se detiene por una parte el crecimiento de animales jóvenes, va a haber atrofia muscular y con ello también consiguiente debilidad, va a haber osteoporosis, va a disminuir la regeneración de heridas, la piel va a estar delgadita y frágil, y se van a paralizar lo que serían los ciclos ováricos, con lo que tenemos un estado de anovulación en el animal. Vamos a ver los efectos que tienen en algunos órganos concretos, empezando por el sistema nervioso central, y en general ahí pues tienen un efecto de estimulación o euforia al principio, que normalmente hace que el individuo pues se haga sentir mejor siempre que esté enfermo, claro está. Y hay dos efectos secundarios que van asociados al uso de los glucocorticoides, y es que se aumenta el apetito en el individuo, y eso pues le va a hacer normalmente tender a ganar peso en tratamientos prolongados, obviamente. A nivel del sistema cardiovascular pues se produce un efecto cronotrópico e inotrópico en el corazón, que son beneficiosos si tuviésemos que tratar un estado de shock, y la desventaja es que en terapias prolongadas pues se va a aumentar la presión arterial por el efecto mineralocorticoide, es decir, se va a favorecer la reabsorción de sodio en el riñón, y se aumenta también el número de receptores frente a la angiotensina, que es un potente vasoconstrictor, y eso pues es negativo porque la presión arterial alta es lo que llaman una bomba de tiempo a largo plazo. El hecho de que se produzca poliuria y poliidisia se explica porque se inhibe la liberación de la hormona antidiurética en el sistema nervioso central. Obviamente, pues las consecuencias de estos efectos es que si bien se pueden administrar en pacientes que tengan, por ejemplo, problemas cardiovasculares, pues habría que hacerlo lo ideal por poco tiempo,
porque a largo plazo pues van a empeorar el problema cardíaco y de hipertensión que pueda tener ese individuo. Con respecto al efecto sobre la sangre, el más importante va a ser la acción sobre los glóbulos blancos, si bien también tienden a producir un aumento del hematocrito o policitemia, porque desciende pues la eritrofagocitosis, es decir, aumenta la vida media de los glóbulos rojos en sangre. Como ven, los neutrófilos, a diferencia de las otras series de los glóbulos blancos, pues son los que van a aumentar en la sangre, porque por una parte se movilizan de los vasos periféricos donde estaban adheridos, y eso hace que ahí mismo pues aparezca un mayor número de neutrófilos circulando por la sangre. Y también aumentan porque no migran fuera de los vasos sanguíneos. Por contra, el efecto que tiene en los glóbulos blancos de otras series, por ejemplo los monocitos y los linfocitos, es que se va a inhibir su proliferación y eso va a hacer que los conteos pues se caigan en la sangre. Si vemos lo que ocurre a nivel del digestivo, por una parte hay menos absorción de hierro y calcio, eso entre otras cosas es una de las indicaciones que tienen los corticoides, es decir, bajar rápidamente el calcio en plasma, y va a facilitar la absorción de las grasas, lo que explica en parte que el individuo tienda a ganar peso, y a nivel del estómago aumenta la secreción de enzimas digestivas, como tienen ahí la pepsina, tripsina, el ácido clorhídrico, y eso es uno de los motivos por los que no habría que administrarlo si existiese un problema de gastritis, sobre todo una úlcera gástrica, porque por una parte pues van a favorecer en sí el que se produzca gastritis y problemas de úlceras gástricas. En la piel, cuando se dan de forma crónica, se va a producir un adelgazamiento y atrofia progresiva, y aparte lo que se conoce con el nombre de calcinosis cutis, que en realidad es la formación pues de placas rígidas de calcio en la piel, y que son obviamente pues lesiones graves. A nivel de la musculatura esquelética decíamos que es la principal reserva de proteínas del cuerpo y que los glucocorticoides pues aumentan su catabolismo, con lo que va a ocurrir una atrofia progresiva y eso va a debilitar al individuo. Si está creciendo va a retrasar su crecimiento y por otra parte pues se va a favorecer la osteoporosis en los huesos. Si quisiéramos decir por qué tienen un efecto antiinflamatorio a dosis 5 veces las de reemplazo, pues podríamos citar todos los mecanismos que aquí tienen, empezando porque inhiben la acumulación de células inflamatorias, inhiben la fagocitosis, la emigración, inhiben la liberación de enzimas lisosómicas, y esto es importante sobre todo en casos de traumas o infartos, porque esas células que se están destruyendo y liberando ahí enzimas destructivas para los tejidos, pues no lo van a hacer, es decir, que estabiliza las células y previene su autodestrucción. También inhiben la síntesis de mediadores de la inflamación, probablemente es el grupo que más suprime todos los mediadores de la inflamación. Ahí han puesto el ejemplo de las prostaglandinas, las quininas, la histamina. También se inhibe la proliferación de los linfocitos T y de los anticuerpos por los linfocitos B. Obviamente, pues eso va a hacer que caiga el conteo de linfocitos en sangre, reduce el número de linfocitos y monocitos que están circulando y que están también en los tejidos linfoides, inhibe la actividad de los fibroblastos, es decir, que se puede, y de hecho esa es una de las indicaciones de los corticoides, prevenir el exceso de fibrosis, por ejemplo una otitis crónica, y todas las consecuencias que tiene sobre el efecto del sistema inmune, pues tienen que tenerlas en cuenta cuando existe una infección. Por tanto, como tienen ahí, hay que tener mucho cuidado y no usarlas si existe una infección en el individuo que esté mal controlada. Aquí tienen un dibujito que les puede ayudar a recordar todos los efectos que producen los glucocorticoides cuando se dan por tratamientos prolongados. Y estamos hablando normalmente meses a dosis antiinflamatorias. Básicamente se va a producir un síndrome que llaman de Cushing, que sería
si estamos haciendo nosotros el tratamiento, pues causado de forma iatrogénica. No voy a explicar todo lo que tienen aquí en detalle, pero sí voy a ir mencionándoles algunos. Si hablamos del retraso de la cicatrización de heridas, esto se produciría por efecto catabólico sobre las proteínas. La osteoporosis también se produce porque no se va a retrasar la producción de la matriz ósea, que es necesaria para remodelar el hueso. El aumento de peso y en especial la acumulación de grasa se suele producir en sitios concretos, como por ejemplo la cavidad abdominal y encima de las vértebras cervicales si se trata de una persona. Aquí, si no fuese esto una persona, sino un perro, pues también podríamos decir que se va a producir una alopecia, que suele ser simétrica y bilateral en el tronco y en el abdomen. Tenemos también que citar la atrofia muscular por pérdida de toda la musculatura esquelética y que obviamente pues va a producir un estado de debilidad general en ese animal o persona. La piel normalmente se vuelve más delgada y lábil, como muestran aquí. Otras consecuencias que aquí no se reflejan, pero que son importantes, es por una parte la hipertensión, que decimos que se dice que es una bomba de tiempo si no se corrige prontamente. También hay otras alteraciones que ahí no están registradas, como serían la mayor susceptibilidad a infecciones, en especial del tracto urinario, y por eso pues sería importante hacer chequeos periódicos de la orina para asegurarse de que un tratamiento no está provocando una infección de orina. Dicen que hasta el 30% de pacientes que están recibiendo glucocorticoides de forma crónica pues van a desarrollar una infección del tracto urinario. También podríamos citar, por ejemplo, la degeneración hepática, que puede ser seria y peligrosa en tratamientos prolongados. El tema de predisposición a úlceras gástricas por aumentar las enzimas digestivas y el ácido clorhídrico en el estómago. El aumento de la glucosa, decíamos que va a predisponer a una diabetes. En fin, como ven, son muchas las cosas que los corticoides van a producir en tratamientos prolongados, y eso pues hace que muchos veterinarios pues les tengan miedo a su uso. Aquí tienen dos perros con síndrome de Cushing y tienen una lista de lo que pueden observar cuando se hace una exploración física. Tenemos un abdomen pendular, atrofia muscular, hepatomegalia, ganancia de peso. Vean que la piel está lábil y delgada, hay procesos de calcinosis cutis como tienen en ese perro ahí localizada en la zona del vientre. Como ven, esos perros tienen una alopecia que suele ser simétrica en ambos lados del tronco, y sintomatológicamente pues van a notar que esos animales beben y orinan más de lo cuenta, por encima de 100 mililitros por kilogramo al día, cuando lo normal es que un animal pues beba entre 40 y 60 mililitros por kilo al día. Van a tener un aumento de apetito, eso favorece que ganen peso. Si es una hembra, va a estar en estado de anestro permanente, y pues van a ser animales que en general tienen una actividad reducida por la debilidad muscular que presentan. Aquí tienen un gato, como ven. Normalmente los gatos son más resistentes a los glucocorticoides, pero cuando desarrollan la enfermedad se presenta de forma más grave todavía que los perros. Y ahí pues tienen un pellizco que se le ha dado a esa piel y que muestra pues que está muy delgada, muy lábil, y esa es una de las alteraciones corrientes que van a presentar. Por último, les quiero hablar un poco de la farmacocinética de la mayoría de los glucocorticoides, empezando por la absorción, que normalmente es alta independientemente de la vía, ya sea tópica o vía oral. Se distribuyen bien por todo el cuerpo y tienen una alta unión a proteínas plasmáticas. Eso hace que fluctúen menos las concentraciones en sangre. El metabolismo normalmente requiere de la acción del hígado para poderse eliminar. Normalmente hay un proceso de reducción, una primera fase de reducción en el hígado, y después se conjugan, por ejemplo con el glucurónico, y hay fármacos como son la prednisona,
que se considera como un profármaco, es decir, está inactiva hasta que no llega al hígado, y se convierte ese enlace que tiene cetónico en un enlace alcohólico y ahí se vuelve en prednisolona, que ya es la forma activa del corticoide. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la cortisona, que debe de convertirse a cortisol en el hígado. Normalmente la eliminación ocurre, ya digo, en forma de metabolitos conjugados, menos del 1% se excretan de forma libre. Una característica de los corticoides es que si bien se eliminan de forma bastante rápida en la sangre, el periodo que está, o lo que sería la vida media biológica, el tiempo del efecto va a ser mucho más largo de lo que se podría deducir en base al tiempo que están circulando en la sangre. Esto se debe a que el mecanismo de acción es más lento, es decir, ellos tienen que entrar en la célula, tienen que unirse a unos receptores y esos receptores pues activan, si quieren, la transcripción de los genes, y las proteínas que se van a producir pues van a estar en circulación mucho más tiempo después de que ya se ha eliminado ese corticoide de la sangre. Por tanto, pues el efecto, que podríamos llamar como la vida media biológica, no coincide con la vida media de los corticoides en sangre. Por último, les voy a mostrar una tablita donde quiero hablar un poquito de algunas de las formulaciones de los corticoides que se usan por distintas vías parenterales. Aquí tienen que básicamente se esterifican con ácidos, y dependiendo del tipo de ácido, pues se van a convertir en fármacos que son bien insolubles en agua, como por ejemplo tenemos el acetato de metilprednisolona o el acetónido de triancinolona. Como ven, estas formulaciones pues van a liberar lentamente el corticoide a medida que se va hidrolizando ese enlace éster, y la molécula activa del corticoide pues se libera al sitio de acción. Esa hidrólisis pues normalmente la realizan esterasas que están en plasma o por ejemplo en los líquidos como el sinovial. Y si ven en la última columna, pues la duración de acción de esas suspensiones de ésteres insolubles pues es de entre 1 y 4 semanas. Por otro lado, tenemos formulaciones en que el corticoide se esterifica con ácidos como por ejemplo el ácido succínico o el ácido fosfórico, y eso va a hacer que sea un compuesto que sí es hidrosoluble en agua. Y por ejemplo tenemos el succinato sódico de metilprednisolona o el fosfato sódico de desametasona, y estos ésteres normalmente se usan por vía intravenosa o intramuscular cuando se requiere obtener un efecto inmediato, por ejemplo en un estado de shock. Como ven en las últimas dos columnas, pues se absorben muy rápidamente si lo hemos dado por vía intramuscular, porque son muy solubles en agua, y actúan pues de forma inmediata, y el efecto pues dura entre 12 y 72 horas dependiendo de si se trata de un corticoide de acción corta, como sería la metilprednisolona, o de acción más larga, como por ejemplo el caso de la desametasona o la betametasona. Aquí no está, como ven, la vía oral, pero habría que decir que si todos estos ésteres, independientemente de que sean solubles o insolubles, se administrasen por vía oral, pues lo que ocurriría es que existen muchas esterasas en los jugos digestivos que van a hidrolizar esos enlaces ésteres, y al liberarse la molécula del corticoide, pues normalmente todo se absorbe muy bien por vía digestiva y lo hacen muy rápido, y el efecto, que antes era de varias semanas si estábamos dando un éster insoluble, pues ahora va a ser mucho más corto. Básicamente el tiempo de acción va a ser el mismo, ya sea un éster soluble o insoluble si lo administramos por vía oral.